tiene la palabra ahora y va a hablarnos el señor don Antonio Campos Muñoz acerca de las células madres de la pulpa dental, potencialidad y aplicaciones terapéuticas. Esto es para avanzar, para retrasar y para ir, ¿no? Bien. Excelentísimo, perdón, excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Quiero comenzar indicando que me gustaría, y quiero hacerlo, dedicar esta presentación a la memoria del que fue mi primer profesor de histología, el profesor don César Aguirre Viani, que ha fallecido hace apenas unos días y por el que estoy yo hoy aquí, porque es la motivación de un buen profesor lo que hace que, evidentemente, una persona a veces elija la senda y el camino de su vida. Fue catedrático de histología en la Facultad de Medicina de Cádiz, después de Sevilla y luego de Valladolid, de donde era natural. Y, por tanto, quiero dedicarle mi reconocimiento y mi gratitud. Bien, y el tema al que yo voy a dedicarme hoy es un tema que se titula, la presentación, las células madres de la pulpa dental, potencial y aplicaciones terapéuticas. Lo primero que quiero indicar es el contexto en el que realizamos en nuestro grupo de trabajo en Granada este tipo de investigaciones con células y tejidos. Y es considerar estos principios que a veces repito con mucha frecuencia a los alumnos. Desde el comienzo de la humanidad han existido 4 formas básicas de curar. Se ha curado con la química, desde las plantas medicinales a los fármacos, que como hemos podido oír en la excelente intervención anterior, y para mí es siempre un honor poder participar en una sesión compartida con el profesor don Pedro Sánchez. Se ha curado con la física, el calor, el frío, las radiaciones. Se ha curado con la cirugía y se ha curado con la palabra. Pues bien, desde las últimas décadas del siglo pasado se está utilizando un nuevo agente terapéutico. Son las células y los tejidos. Y no somos conscientes de lo que en toda la historia de la humanidad significa la aparición de un nuevo agente terapéutico, la célula y el tejido como medicamento. Así lo ha establecido la propia Unión Europea recientemente, hace apenas un par de años, 2 o 3 años. Bien, pues en este contexto vamos a ocuparnos de las células de la pulpa dental, las células madre de la pulpa dental. Miren, las piezas dentarias, todas y cada una de ellas, tienen la siguiente estructura básica. Hay un eje estructural fundamental, que es la dentina o marfil, el esmalte que aquí lo recubre y luego el cemento que recubre también la dentina. Y la dentina delimita una cavidad interior comunicada luego con la región del llamado ligamento periodontal por el foramen apical, y en esta cámara se localiza la pulpa dental. La pulpa dental es un tejido conjuntivo embrionario o mucoide, que tiene un conjunto de poblaciones celulares, los odontoblastos, fibroblastos, células mesenquimales, inmunitarias, etc. Una matriz extracelular muy hidrófila, con colágeno, fibras de reticulares, elásticas, de oxitalán, una sustancia fundamental amorfa, muy rica en agua y en proteoglicanos, vasos sanguíneos, linfáticos, nervios mielínicos y amielínicos. Aquí las tenemos, aquí está la dentina, aquí están los odontoblastos que se disponen junto a la dentina, en estrecha relación con ella y el resto de los elementos que acabo de indicar. Pues bien, en esta pulpa dentaria existen un conjunto muy variado de células a los que ya he hecho referencia. Muy esquemáticamente se suele distinguir una zona odontoblástica con unas células con prolongaciones que penetran en unos túbulos de la dentina, una zona subodontoblastica oligocelular con pocas células, otra zona llamada rica en células y luego una zona central donde encontramos la mayoría de los vasos y de las formaciones nerviosas. Pues bien,
Existen, repito, un gran número de células pulpares. Aquí les represento, vean los odontoblastos, sus prolongaciones penetrando en los túbulos dentinarios, aquí vemos fibroblastos, aquí vemos células mesenquimales, células madre, etc. Bien, pues recientemente, apenas en la última década, se han empezado a publicar una serie de trabajos identificando un conjunto de células madre en la pulpa dental, en este tejido conjuntivo embrionario que tenemos en todas y cada una de las piezas dentarias. Bien, este trabajo fundamental ha correspondido al grupo del profesor Stan Grontos de Australia, localizado en Australia, su grupo de investigación, y básicamente se han identificado, en líneas generales, estos tipos de células. Encontramos las células que se llaman DPSC, son iniciales de pulpa dental stem cell, bien, célula madre de la pulpa dental, ahí las tenemos. Encontramos también en el diente adulto unas células que están en la región del foramen apical, de la papila, de la región apical, es las llamadas células madre de la papila apical, y además vamos a encontrar células madre en el ligamento periodontal, ya fuera de la pieza dentaria. Hay otro tipo que se ha identificado en el diente deciduo y hay otro tipo de células madre que se han identificado en el folículo dentario de la pieza dentaria en formación. Cuando nos ocupemos ahora de las piezas dentales, nos vamos a ocupar fundamentalmente de las del adulto, pero muy especialmente de las más conocidas o de las que se han ido investigando más, que es las células madre de la pulpa dental que se encuentran en las piezas dentarias adultas. Bien, las células dentarias, las células madre dentarias, son células de naturaleza mesenquimal, que hoy día ya se saben y se utilizan, como he dicho antes, como agentes terapéuticos. Células del ámbito de la médula ósea, células madre del tejido adiposo, células madre de la gelatina de Barton y células de la pulpa dental. Son células, repito, de naturaleza mesenquimal, con una gran capacidad de proliferación, son multipotentes, con especiales propiedades inmunológicas que no puedo ahora desarrollar aquí y realmente de una fácil obtención. Sin embargo, tenemos que recordar la embriología y recordar que la pulpa dental es ectomesénquima y que por tanto proceden de la antigua papila dental en formación y vinculada al desarrollo, a la evolución de la cresta neural también. Por tanto, algunas peculiaridades deben tener. Bien, miren, aquí vamos a ver las características de las células madre de la pulpa dental, las que antes he denominado DPSC. Estas células se encuentran en la cámara pulpar, en toda ella, en líneas generales, tienen algunos marcadores generales propios de células mesenquimales, algunas son muy características, vinculadas a marcadores que son de tipo peritelial, otras vemos que son marcadores de tipo óseo, vamos a encontrar también marcadores de células madre embrionaria, a veces muy abundantes, y a veces hay genes que tienen un alto nivel de expresión, como el factor de crecimiento de la insulina 2 o la quinasa dependiente de la ciclina, que tiene mucho que ver con las capacidades de proliferación de este tipo de células. Se han identificado hasta incluso tres variedades de esta variedad de células madre, hasta 3 variedades. Una de ellas, una variedad inmadura que es una que es muy rica en marcadores de células embrionarias. Bien, nosotros hablaremos de un tipo general y no vamos a distinguir entre todos esos subtipos. Es más, se habla incluso por algunos autores de la posibilidad de que haya células madre pulpares distintas en distintos tipos de piezas dentarias. Esto está por ver y es algo que todavía no sabemos realmente si es así. Bien, aquí tenemos el otro tipo, el tipo de células madre que se encuentran en la región del foramen apical. En este lugar se encuentran estas células llamadas SCAP, células madre de la papila apical. Tienen también una serie de marcadores generales, algunos un poco distintos de los anteriores, muchos marcadores neurales y tiene algunos genes con un alto nivel de expresión. Yo les señalo solo algunos. El BIRC5, que codifica un material que es la surbivina, que tiene una especial importancia en este tipo celular. Bien, ¿dónde se encuentran esas células madre? Mire, el nicho de células madre pulpares está en las regiones perivasculares de la pulpa,
en los alrededores de los vasos, en regiones perineurales y en la región subodontoblástica. Y el nicho de las células SCAP es un acúmulo de células que se encuentran en la región del foramen apical, es decir, cuando ya la pulpa se va a conectar con la región del ligamento periodontal. Ahí hay un acúmulo de células que constituye este conjunto de células que forma el nicho de células SCAP. Estas células, cuando se ven con microscopía electrónica, pues son células en general muy maduras, ricas en ribosomas, pocos organelos, etc. Bien, ¿qué multipotencialidad tienen las células DPSC, las células madre de la pulpa dental in vitro, y qué multipotencialidad tienen las células SCAP in vitro? Mirad, las células madre de la pulpa dental tienen in vitro capacidades y potencialidades osteogénicas, dentinogénicas, adipogénicas, condrogénicas, miogénicas y neurogénicas. Y eso lo podemos detectar pues identificando pues marcadores que nos indican que estas células se están convirtiendo, aquí tienen la proteína gliofibrilar acídica, pues en células de estirpe nerviosa, aquí en células más de naturaleza conjuntiva, en células más de naturaleza musculares, etc. Y también las células SCAP in vitro pues son dentinogénicas, adipogénicas y muy neurogénicas. Vean aquí cómo en cultivo incluso adoptan morfologías prácticamente de células nerviosas. Pero ¿qué ocurre con estas células in vivo? Es decir, cuando introducimos estas células in vivo en algún componente, en algunos animales. Pues fíjense, forman un tejido ectópico. Por las células madre in vivo van a generar un complejo dentinopulpar. Fíjense, esa inyección de esas células va a producir un tejido ectópico que es un complejo dentinopulpar, es decir, pulpa con todos sus elementos, odontoblastos y dentina, o también, por ejemplo, tejido óseo in vivo. Y lo mismo va a ocurrir prácticamente, aquí lo tienen, esta pulpa con dentina formada cuando se forma ese tejido ectópico al inocular, al incorporar in vivo las células también madre de la pulpa tipo SCAP. Bien, sigamos. Hasta ahora, las aplicaciones posibles terapéuticas, ¿cuáles han sido? Pues hasta ahora podemos ver que hay algunos trabajos que indican que tienen efecto, podrían ser útiles en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular y en el aparato locomotor y, por supuesto, en el aparato dentario. Nuestro grupo en Granada está trabajando con estas células, como también lo estamos haciendo con las células de Wharton de la gelatina, del cordón umbilical, que son homólogas, muy parecidas, aunque de una naturaleza un poco diferente, y lo estamos intentando, estamos viendo si además de esa potencialidad que yo acabo de comentar aquí, tienen una potencialidad para formar epitelio, para producir, nosotros queremos producir piel, o para producir concretamente córnea, como ya hemos hecho con otros modelos. Bien, fíjense, en relación con el sistema nervioso hay trabajos que demuestran que cocultivos de células madres pulpares con neurolan estimulan el crecimiento axonal. Y también que el injerto de estas células madre en médulas lesionadas experimentalmente incrementan el número de motoneuronas. Se debe principalmente a la producción de factores neurotróficos y podrían tener, hay modelos ya experimentales, pero todavía no aplicados en humanos, en lesiones y enfermedades de tipo neurodegenerativo. También hay algunos trabajos que demuestran la transdiferenciación de estas células madre pulpares hacia neuronas, por ejemplo, hacia neuronas dopaminérgicas, con importantes efectos en Parkinson y en otras patologías. ¿De acuerdo? Bien. Otros trabajos también muy recientes indican que estas células madre pulpares podrían reparar en alguna medida o coadyuvar a reparar el miocardio infartado, pero no fundamentalmente por transdiferenciación, sino por incremento del número de vasos y por la potencialidad que tienen en la secreción de factores angiogénicos. Por otra parte, también existen algunos trabajos en los que estas células madre pulpares pueden transdiferenciarse, pueden formar, ya lo hemos visto antes, osteoblastos e incluso, repito, células endoteliales, tienen esa posibilidad. Y fíjense aquí en este trabajo cómo en el control de la fractura pues no es posible ver la conexión entre los dos extremos. Cuando se utiliza un determinado biomaterial, pues es
algo mejor, pero no demasiado, pero cuando se está utilizando biomaterial y células madre de la pulpa, los fenómenos regenerativos en medicina regenerativa de reparación a este nivel son muy buenos. Bien, como les decía, nuestro grupo está trabajando en células de Wharton y en células madre pulpares. Y estamos trabajando en dos cosas que nos parecen fundamentales. Una es determinar la viabilidad, otra es intentar la transdiferenciación epitelial para fabricar piel artificial y córneas artificiales. Voy simplemente a darles, es la segunda sesión, la segunda charla o conferencia o comunicación de esta sesión y por tanto yo procuro ser breve, sistemático en lo que estoy explicando. Por tanto, no voy a aportar demasiados datos técnicos, sino algunas conclusiones de nuestro resultado. Miren, por supuesto, cuando estudiamos, por ejemplo, las células de Wharton del cordón umbilical, encontramos que tienen que cumplir este requisito, evidentemente, convertirse, poder obtener a partir de ellas células de tejido óseo, cartilaginoso y adiposo, pero lo importante es ver la viabilidad de las células. Estas células del cordón umbilical, que vamos ahora a comparar con las células de la pulpa, hemos podido demostrar en nuestro grupo de investigación que son células extraordinariamente viables. Y mire, la viabilidad, ya lo he contado aquí en otras intervenciones previas, la viabilidad de las células madre es uno de los puntos clave de la terapia celular y tisular. Y lo es porque en la terapia celular y tisular, si no somos capaces de utilizar células altamente viables, el éxito no está garantizado. Y en muchos ensayos clínicos que se han utilizado, los resultados son variables. Y a nuestro juicio, al juicio de nuestro grupo y de lo que hemos trabajado en ello, una de las razones es la utilización de células no viables para ese protocolo terapéutico. Por tanto, identificar cuándo son viables, aislar las células en ese momento de viabilidad y utilizarlas en la terapéutica es fundamental. Nosotros aquí exponemos distintos métodos de viabilidad. El que más se utiliza es el azultripán, pero este es un método que nosotros ya hemos demostrado en otros trabajos que no es evidentemente muy fiable. Es útil, pero no es absolutamente fiable. Viendo otra serie de métodos, pues uno de ellos muy preciso, la determinación intracelular de potasio y sodio, pues hemos podido evaluar y podemos, al hacer incluso un protocolo, un método que hemos desarrollado de promedio de una serie de protocolos para investigar la viabilidad, hemos podido demostrar que el sexto subcultivo de las células de Wharton es el más viable. Y si queremos utilizar las células de Wharton, es de este subcultivo el lote de donde deberíamos utilizarlo. Bien. Las células de la pulpa cumplen, por tanto, los mismos requisitos. Produce transformación, obtención a partir de ellas de tejido óseo, cartilaginoso y tejido adiposo. Y digo esto porque sin este requisito y sin cumplirlo en cada experimento, en cada lote de experimento, no podemos decir que estamos en esa célula. Es requisito indispensable. Bien. Nuestras células lo cumplen, nuestras células aisladas lo cumplen. Hemos aislado la pulpa y lo cumplimos. Hemos estudiado ahora, aquí lo tenemos el trabajo publicado, en las células de la pulpa, los estudios de viabilidad de la pulpa. Y aquí tenemos concretamente los estudios con el azultripán y con otros métodos y con el microanálisis por energía dispersiva de rayos X. Y aquí tenemos el estudio conjunto. Miren, comparando las células de Wharton del cordón umbilical con las células de la pulpa. Nosotros podemos demostrar que las células de la pulpa más viables están en el noveno subcultivo. Son valores de viabilidad más altos y más prolongado. Y esto les da a las células de la pulpa una potencialidad y una capacidad que en principio podríamos considerar muy superior a las de las propias células de Wharton. Bien, además se han hecho estudios, también hemos publicado estudios, en las cuales concretamente vemos qué ocurre ya en periodos largos de cultivo y hasta el 14 subcultivo podemos encontrar incluso alguna viabilidad bastante razonables. Bien, pues ahora, fíjense, ahora les comento este trabajo que publicamos también recientemente, en el que hemos podido estudiar la utilización de las células de Wharton para producir piel, epidermis, es decir, esta es una estirpe completamente distinta a la estirpe mesenquimal. Y por tanto, tener una estirpe distinta a la mesenquimal es verdaderamente una capacidad de una potencialidad de las células de Wharton, y vamos a ver ahora después si lo tienen o no las células de la pulpa, y concretamente esto lo hemos podido hacer
y luego utilizando fibroblastos dérmicos, fabricar, fíjense, el grado de epidermis que hemos podido conseguir con células de Wharton del cordón umbilical, que son células mesenquimales muy semejantes a las células de la pulpa. Aquí la tiene con distintas ideas. No le he traído más que algunas imágenes para demostrarlo. Por supuesto, en el trabajo están todas ellas y ha sido publicado pues, en una de las revistas que tiene una mayor potencialidad en el estudio de las células madre hacia la medicina translacional, hacia la traslación a la clínica. ¿Y por qué queremos fabricar piel con otras células? Pues muy sencillo, porque si nosotros utilizamos piel que queden en pacientes con grandes quemados, piel que no haya sido quemada, para fabricar una piel artificial y poderla utilizar, tenemos que esperar 20 días como mínimo para poder fabricar esa piel artificial y poderla utilizar. Pero si nosotros tenemos una piel fabricada con células concretamente de la gelatina de Wharton o en su caso, como veremos luego, con las células de la pulpa, las podemos tener almacenadas en banco y utilizarlas de forma inmediata y no diferida. Y esto es un avance importante, por eso es fundamental encontrar fuentes alternativas de células a los queratinocitos que nos permitan el uso inmediato de esa piel artificial para poderla utilizar, por ejemplo, en grandes quemados. Pues bien, aquí tenemos ya, estos datos no están publicados, estamos ahora mismo ya elaborándolo, pero todavía no están publicados y aquí sí hemos utilizado células de la pulpa dental. Miren, utilizando unos medios adaptados para tratar de producir esa diferenciación hacia las células epiteliales, aquí tenemos nuestro habitual biomaterial de fibrina agarosa que hemos desarrollado ya en otros momentos y aquí tenemos a los 7 días esa piel de la pulpa que forman ya un epitelio, todavía no está estratificado, se va progresivamente desarrollando, pero miren a los 28 días ya hasta el grado de estratificación que tiene. Y lo más importante además es que expresan citoqueratinas muy características de ese tipo de epitelio. Por tanto, la pulpa también es un elemento que, por lo menos con los datos que hasta ahora hemos podido estudiar en el grupo de investigación, pues puede producir epidermis, puede por tanto utilizarse para construir piel artificial. Véanlo in vivo. Bueno, aquí in vivo fíjense el grado de desarrollo de, ya incluso a los 14 días, a los 21 días, a los 28 días, el grado de desarrollo con capa córnea incluida que tienen estas células cuando ya in vivo se adaptan de una forma verdaderamente muy importante. En el sujeto, en este caso en los ratones experimentales, se puede ver el resultado. Lo mismo, y ese trabajo ya también está publicado, pues vean aquí cómo hemos publicado con las células de Wharton, lo mismo para las córneas. Aquí tenemos córneas artificiales con células epiteliales, como las que habitualmente fabricamos, estas que ya he comentado aquí, se encuentran ahora en ensayo clínico, y aquí las tenemos con células de Wharton. Pues bien, también las células de Wharton pueden producir epitelio corneal y por tanto podemos tener también un stock de córneas preparadas con este modelo y no necesariamente a partir de las biopsias tomadas de la red limboesclerocorneal. Bien, este es un trabajo publicado en abril del 2015, no es un trabajo nuestro, este es un trabajo que se acaba de publicar hace unos días. La semana pasada pude leer el trabajo y utiliza las células de la pulpa para fabricar estroma corneal. Estroma corneal, estas son fotos de ese trabajo. Pero nosotros lo que estamos intentando hacer no es un estroma, es una célula mesenquimal normal que pueda ser útil en el estroma y el artículo lo demuestra. Pero nosotros no queremos hacer estroma sino epitelio, porque ahí podemos tener ese epitelio corneal. Nosotros tenemos todavía aquí trabajos muy preliminares, pero pensamos que al igual que ha ocurrido con la epidermis y la piel, al igual que ha ocurrido con la córnea en las células de Wharton, al igual que ha ocurrido con la pulpa que ha producido, repito, también epidermis y por tanto piel, los primeros resultados muy preliminares parecen indicar que también va a ocurrir en la córnea, y por eso lo quería traer aquí. Por tanto, fíjense, tenemos unas células de la pulpa que parece que pueden ser útiles en el sistema nervioso, parece que pueden ser útiles en el sistema cardiovascular, en el sistema locomotor, en el diente, para producir piel artificial, córnea artificial, en esto estamos trabajando. Son unas células de la pulpa de alta potencialidad en terapia celular e ingeniería de tejido. Tienen una altísima viabilidad, lo hemos demostrado antes, pero mire, hay otro aspecto muy importante, es de una alta accesibilidad durante la vida. Constituyen nuestro banco natural de células madre. Nuestra dentadura es nuestro banco natural de células madre, que llevamos puesto.
directamente a lo largo de la vida. Por eso yo decía, y he oído tanto a grandes amigos odontoestomatólogos, pues tanto interés como es natural en la protección dental, el mantenimiento de la dentadura, que permítanme sugerirle ahora un nuevo argumento. Los bancos de tejidos, nuestro banco de tejidos natural es una excelente dentadura, porque quizás en el futuro, a lo mejor preservando esos dientes, podamos utilizarlo en algún momento de nuestra vida para extraer, expandir, desarrollar células madre que nos puedan ser útiles en otro momento. Nuestro banco natural son nuestras piezas dentarias. Y simplemente termino diciendo que esto no es un trabajo, por supuesto, aislado en modo alguno, es un trabajo personal en modo alguno, es un trabajo de equipo, de grupos. Hoy tenemos la suerte de tener aquí al profesor Miguel Alaminos, académico correspondiente de nuestra corporación por premio, y es uno de los miembros fundamentales del equipo. Aquí hay otras personas jóvenes del equipo y hay también muchas instituciones que nos ayudan con su apoyo y evidentemente pues el Fondo de Investigaciones Sanitarias, la Fundación Fibao Salud, la Universidad de Granada, en mayor o menor medida, la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas, el CEI Biotic, la Fundación Benéfica San Francisco Javier y Santa Cándida, a los que yo quiero testimoniar nuestra gratitud como grupo por hacer posible que sigamos trabajando desde hace ya muchos años en todos estos temas que tratan de desbrozar, de conocer, quizás de poder utilizar en el futuro algunas células y algunos tejidos para esta nueva dimensión de la medicina, para este nuevo agente terapéutico que ha aparecido en las últimas décadas y que no es otro que la célula y el tejido como forma nueva de curar. Muchas gracias. ¿Algún señor académico? Doctor Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Un poco responsable, porque le robé parte del tiempo y debo restituirlo. Bueno, me ha encantado la conferencia y sobre todo el trabajo que hacen. Y mi pregunta va a ser muy sencilla. He conocido, a través de las cosas que ha presentado don Antonio aquí, y a través de la prensa, porque eso ha salido en toda la prensa médica y no médica, que se han hecho trasplantes especiales con células madre en Granada de córneas. Mi pregunta es la siguiente. Una vez que se ha hecho el trasplante de córnea en los individuos estos que estaban ciegos, lógicamente, ¿han vuelto a ver? Y segundo, ¿qué diferencia existe entre las células mesenquimales de la pulpa dentaria y el conducto de Wharton? ¿Cuáles son mejores o cuáles son útiles para la córnea y otras no? En cualquier caso, le felicito porque me parece un trabajo sensacional. Muchas felicidades. Gracias. Doctor Blázquez, por favor. Enhorabuena porque es un excelente trabajo, continuación de muchos otros que ha habido sobre células madres, todos muy brillantes. Y pues, me plantea una serie de preguntas, ¿no? En primer lugar, si uno quiere tener células madres de una pieza dentaria, ¿sirven todas? Porque a lo largo de la vida de un individuo hay muchas extracciones y quisiera saber si hay limitaciones en cuanto al uso de la pulpa dentaria de determinadas piezas dentales. En segundo lugar, quisiera saber si se pueden obtener a partir de esas células madres células neurogénicas, como ha dicho, pero ¿qué tipo de células nerviosas? O sea, astrocitos, glía, neuronas, y dentro de las neuronas nosotros hablamos de neuronas, pero eso es un mundo excepcional, ¿no? Donde hay multitud de funciones tantas como tiene el organismo, ¿no? Y quisiera saber si con el número de células madres que se pueden extraer de una pieza dentaria o de 2 o 3, si se deja la persona que lo cede, si evidentemente es suficiente para hacer algún tipo de experiencias y obtener células de aplicación. De cualquier forma, me parece muy interesante y muy estimulante su presentación. Doctor Guillén, por favor.
Don Antonio, enhorabuena. Yo siempre aprendo de su exposición. Le felicito. Pero, ¿no hubiera sido más fácil obtener las células mesenquimales de la médula ósea o de la grasa? Porque fíjese que cada vez que se caiga un diente, en la edad que fuere, o que se lo quiten, pero no es tan fácil como esto. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, se ha obtenido solamente 3 tejidos de técnicas consolidadas en el cultivo en el mundo. Uno es la córnea, otro es la piel y otro es el cartílago. Las demás, ¿qué son? ¿Técnicas en ensayo clínico, don Antonio? Bueno, felicitar al profesor Campos, manifestar la satisfacción y el orgullo que es para la Universidad de Granada tenerlo y que dirija este grupo tan extraordinario. Me alegro también que esté aquí el profesor Alamino. Comentar, bueno, él ha dicho la dentadura es ese reservorio extraordinario de células, pero quería solamente comentar que no solo la pulpa dentaria es importante durante la vida. En medicina forense, curiosamente, para la identificación de cadáveres que han sufrido un proceso de deterioro importantísimo, el último y mejor reservorio para hacer el ADN es la pulpa dentaria. Es posible que incluso por este conocimiento que usted tiene de las diferentes células que integran la pulpa, que sería también interesante que la muestra se tomara de una u otra zona, o eso probablemente pueda ser indiferente. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría agradecer al profesor Campos su excelente presentación, a la que ya nos tiene acostumbrados, y me gustaría expresar mi enorme reconocimiento y admiración por el profesor Campos, porque si él se dedica a la histología gracias al profesor Aguirre, como ha dicho, yo me dedico también a la ingeniería tisular y a la histología por el profesor Campos, por lo cual quiero expresarle mi reconocimiento. Conozco muy bien el trabajo que lleva a cabo porque tengo la suerte de pertenecer a su grupo de investigación, por lo cual no le voy a preguntar sobre el trabajo realizado, pero sí le voy a preguntar cuál sería su idea, o si él tiene alguna teoría, de cuál podría ser la función in vivo e in situ de estas células madre. Dicho de otro modo, ¿para qué la naturaleza ha depositado este tipo de células madre con esa potencialidad tan grande en una zona que tiene una escasa capacidad de regeneración in vivo? Porque se sabe que el complejo dentino-pulpar es muy difícil de regenerar. Se puede generar dentina terciaria en caso de algún daño o algo así, pero en realidad su capacidad regenerativa es prácticamente nula. ¿Sería posible que estas células estén ahí localizadas, pero no para funcionar como reservorio de células madre del propio diente, sino para funcionar en caso necesario en cualquier otra parte del cuerpo cuando serían movilizadas? ¿Sería interesante realizar algún tipo de ensayo in vivo en pacientes que han sufrido una quemadura, un infarto de miocardio o algún tipo de lesión importante en cualquier parte de su organismo y ver si las células madre de la pulpa dentaria podrían movilizarse en ese momento para reparar esos otros tipos de lesiones? Muchas gracias. Académico. Presidente, no me puede quitar, yo pertenezco al banco de protección que ha comentado el doctor Campos. Doctor Campos, por enésima vez, enhorabuena. Qué interesante, y como particularmente siempre le comento cosas. El problema es, la primera pregunta que le voy a hacer es las células, la primera célula, la que entra en el cultivo, la que saca de la pulpa, o de la pulpa en este caso, ¿cómo sabemos que es una célula potente y que no está afectada? La razón es clínica. Los animales de laboratorio no lo sé, pero en el humano, cuando hay una cosa que se llama pulpitis, le acompaña toda su vida. De pronto la pulpitis desaparece, larvadamente vuelve a aparecer 5 años después. Esa pulpa no está sana. Usted va a coger células de esa pulpa no sana, clínicamente no duele en este momento, pero ha sido una pulpa, y además lo sabemos que son... los histólogos nos convencieron en un momento dado, hace ya, cuando yo empezaba, 40 años, que las pulpitis eran irreversibles. De tal manera que había pulpitis, decíamos, reversibles y no reversibles. Y al final, las no reversibles se convirtieron, todas son irreversibles. Con lo cual habrá que tener mucho cuidado. No le doy un consejo, sencillamente yo dudaría mucho, porque cuando una pulpa se afecta por una simple inflamación, no hay bacterias, es inflamatorio solamente,
y traumáticas, necrosis, cualquier alteración, entonces resulta que esa pulpa ya no es una pulpa correcta o sí es correcta. Segundo, hay factores de crecimiento cutáneo, factores de crecimiento neurales en ese conjunto que está sacando de la pulpa. Sería entonces muy claro que está justificado que, a pesar de ser un tejido mesenquimal, también tiene el componente ectodérmico y es normal que aparezcan entonces factores de crecimiento cutáneo y neural. Pero usted lo quiere antes, en el momento, ¿no? Y que sea pluripotencial. Y con eso podía ser y complementarse todo lo que se puede decir, porque el tercer comentario es: ¿de dónde sacamos entonces la pulpa? ¿Utilizamos la pulpa humana o utilizamos la pulpa del animal de laboratorio? Porque aquí estamos los del Banco de Salud, que estamos diciendo que conservamos los dientes. Estamos para eso. Y otras cosas más, claro. Pero bueno, conservamos los dientes. Entonces, va a ser mejor la pulpa humana y más la autopulpa humana, la mía, la que voy a coger porque necesito piel, o para la córnea, o la piel, la pulpa, la célula de origen animal, sería heteróloga. Nada más, felicitarle por enésima vez. Gracias. Sí. Mi sincera felicitación por no solamente por la exposición, sino por el trabajo que lleva usted a cabo, que tantas veces nos ha expuesto aquí. Bueno, usted ha mencionado algo que nosotros estamos trabajando continuamente, estamos manejando continuamente, como es la gelatina de Wharton, y realmente pues, nos ha puesto de manera algo que conocíamos algo, pero no tanto como usted nos ha dicho, que es la enorme potencialidad de la gelatina de Wharton. Y eso a mí me sorprende una cosa, y es que usted sabe que se está recogiendo, a veces por moda, la sangre, porque todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a servir, la sangre del cordón umbilical, y congelarla como para futuros trasplantes. Sin embargo, no se hace, digamos, no se enseña a recoger la gelatina de Wharton. Y no solamente no se enseña a coger la gelatina de Wharton, que podría servir mucho incluso, como usted ha dicho, para transformación epitelial, sino que incluso, el otro día hablando con uno de los miembros de trasplantes, me dijo que en este momento estaba prohibida recoger la gelatina de Wharton de los cordones umbilicales para el trasplante, que solamente se podía recoger la sangre, algo que me sorprendió y que yo incluso no sabía en aquel momento. Solamente quería comentar eso. Muchísimas gracias por la exposición y me agradezco. Sí. Doctor Campos. Voy a intentar ser breve porque realmente se han generado preguntas muy interesantes que yo mismo me hago y que evidentemente algunas las tendré que trasladar a nuestra actividad diaria para reflexionar más sobre ella, ¿no? A todos, por supuesto, muchísimas gracias por las palabras de estímulo, que eso así entiendo que son las palabras de felicitación. Al profesor don Pedro Sánchez, pues decirle que efectivamente nosotros en este momento estamos en el ensayo, desarrollando un ensayo de córnea, bueno, no nosotros los oftalmólogos del complejo hospitalario de la Universidad de Granada, y lógicamente nosotros hemos participado en el diseño de esas córneas. Luego se han fabricado en condición de medicamento, es decir, en unas garantías especiales con la autorización del ensayo por la Agencia Española del Medicamento y con unos requisitos muy complejos, y lo que se han hecho hasta ahora han sido 5 córneas las que se han trasplantado. El ensayo tiene previsto 20 córneas, pero hay que dejar un intervalo de 2 o 3 meses entre cada trasplante, por lo tanto tardará un tiempo, pero se empiezan a evaluar las 5 primeras. Y las 5 primeras son un ensayo de seguridad, es decir, ahora mismo el objetivo fundamental no es cumplir con el objetivo de la visión, es cumplir con el objetivo de que implantar esa córnea artificial fabricada en el laboratorio es segura, desde el punto de vista quirúrgico y desde todo. Esta es la primera parte del ensayo, que es en el que estamos. Los pacientes seleccionados son pacientes pues, con unos problemas enormes que son candidatos a la enucleación. Por tanto, su situación es muy compleja y el objetivo, repito, no es inicialmente en estos primeros casos de ver, para comprobar que se ve, sino simplemente para la seguridad. Y lo que sí podemos decir, que hasta ahora todavía no está evaluado completo, pero los pacientes ven mejor, es decir, tienen una mayor luminosidad, que ellos ven de momento una mayor luminosidad, insisto, son pacientes
desahuciado desde el punto de vista de ese globo ocular, y por otra parte hay un componente psicológico, un componente de bienestar que es muy satisfactoria si no lo transmiten los oftalmólogos. En este momento se está evaluando, se verá el resultado y se proseguirá o no se proseguirá, como todos los ensayos clínicos, y ya veremos los resultados finales en su momento. Por lo tanto, eso es lo que le puedo contestar. Las preguntas del profesor Blázquez, pues todas muy interesantes. En principio, toda pieza dentaria debería ser útil. Lo que pasa es que hay unas piezas más voluminosas que otras, y los ensayos se hacen fundamentalmente en el tercer molar, donde se extrae y donde habitualmente se puede extraer. Y luego, efectivamente, se puede, creo que era esta pregunta, y si no sé si era esta, era otra, a partir de una pequeña cantidad se puede hacer una expansión de células y un crecimiento, una proliferación, evidentemente, que como mismo que se hace con una pequeña biopsia que se puede obtener en el limbo esclerocorneal o con una pequeña biopsia cutánea, a partir de ahí se puede generar evidentemente mucho. Ya he dicho antes que las características de estas células es que proceden del ectomesénquima y por tanto tienen un componente que parece estar muy orientada, sobre todo de unas que yo no he hablado aquí, que son las SCAP, estas, que tienen una gran cantidad de marcadores de tipo nervioso y que efectivamente, de marcadores neuronales, y que entonces pueden posiblemente dar, hay pocos estudios sobre esto, es que es relativamente reciente, pueden dar neuronas bien constituidas e incluso hay algunos trabajos que orientan hacia qué tipo de neurona, como yo comenté antes, las dopaminérgicas. Yo creo que es un material muy flexible, precisamente por su origen embriológico y con unas posibilidades enormes, no solamente terapéuticas, sino experimentales en otros campos, la fisiología, por ejemplo. Bien, al profesor Guillén, la pregunta que hace es la de una persona con un extraordinario sentido común, y como es él y como debe ser, lógicamente, un gran cirujano. ¿Por qué no se toma de la grasa, que es mucho más fácil? Bueno, pues sí, se puede tomar de la grasa y se puede tomar de la médula ósea. Hasta ahora se han hecho estudios comparados con ambas. Y entonces lo que ocurre es que en líneas generales tanto las de Wharton y las de las células de la pulpa son células que tienen mayores privilegios inmunológicos. Es decir, que tienen una capacidad de desencadenar menos reacciones, en principio, menos reacciones de rechazo. Eso por un lado. Y por otra parte son en general más inmaduras y más versátiles. Y bueno, entre elegir una cosa u otra, pues habrá que elegir la que en su momento se considere que sea la mejor o la que reúna los criterios de coste-eficacia mejor. Porque hoy sabemos que esos son factores que también influyen. Pero en ese contexto estamos. Creo que a la profesora Castellano le he podido responder un poco que hay, no se sabe, se está estudiando ahora mismo si hay diferentes tipos de células madre en distintas. Lo mismo que hay una en los dientes deciduos, distinta, pues se piensa que a lo mejor en las distintas piezas dentarias, incisivos, caninos, etcétera, podría haber distintas células madre. Yo creo que no, pero bueno, en todo caso es posible, es decir, distintos marcadores y habrá que estudiarlos y yo pienso que la naturaleza en el curso de la evolución habrá tenido que llegar a la conclusión de que tener ese, como decía antes el profesor Alamino, ese pool de células madre rodeadas de una estructura dura, potente, como es la dentina, el esmalte y el cemento, para algo será. Y otro de los efectos que yo creo que habría que estudiar en el futuro es, sin duda, lo que se acaba de comentar también, no sé por qué el profesor Alamino no me pregunta esto en los seminarios que tenemos en el departamento, podía preguntármelo allí mejor, pero bueno, me lo ha preguntado aquí, pero evidentemente tendremos que estudiar la trazabilidad, es decir, si fuera posible, si estas células como otras se pueden movilizar. Yo me gustaría algún día poder traer a esta academia un tema que a mí me obsesiona hace muchísimo tiempo y es una vieja polémica que surgió en la histología española de los años 40 entre don Luis Urtubey y el profesor Sánchez Lucas. Era el concepto que defendía don Luis Urtubey, catedrático que fue de histología de Cádiz y luego de Valencia, de lo que llamaba el mesénquima persistente, que yo creo que es un concepto a rescatar. El profesor Urtubey, y fue muy criticado por el profesor Sánchez Lucas, catedrático de anatomía patológica de Barcelona. Pues bien, hubo una polémica enorme que es muy deliciosa leerla, porque las polémicas científicas pues producen un gran hoy no se escribe así, pero en esa época se escribía así, hay una gran polémica entre ellos. Pero el concepto de mesénquima persistente a mí me parece un concepto a rescatar. Luis Urtubey era una persona de una intuición histológica extraordinaria. Cuando todo el mundo afirmaba que la célula madre sanguínea era el hemocitoblasto de Ferrata, que hemos oído todo, él decía algo que era sacrílego, que el origen de la célula madre sanguínea, el origen de la célula sanguínea era el linfocito.
y aquello podía parecer, evidentemente, pero se ha venido a demostrar que la célula madre sanguínea es una célula con un núcleo muy denso, absolutamente semejante al linfocito. Luego, por tanto, Luis Urtubey en los años 30 tenía razón, no era el linfocito, pero esa célula de donde él decía que venía la célula madre era una célula igual que el linfocito. Por tanto, quiero decir, a mí el concepto este de un mesénquima persistente, inmaduro, que se distribuye por todo el organismo y que en un momento determinado podemos movilizar y podemos utilizar, creo que es algo a estudiar y evidentemente a reconsiderar. Y al profesor Luca decirle que evidentemente yo no soy clínico, no soy odontólogo, estomatólogo, pero pienso que si en algún momento se llegan a utilizar para las reparaciones tisulares células de la pulpa, habrá una serie de condiciones clínicas en las que una serie de pacientes o una serie de piezas dentarias quedarán completamente fuera de lugar si incumplen una serie de criterios clínicos. Yo estoy absolutamente convencido de ello. Yo creo que las células de la gelatina de Wharton son, pues evidentemente las células de Wharton son unas células extraordinarias, con una potencialidad también enorme, y que yo creo que no estamos utilizando, y desde luego cuando se dice que se guarda células del cordón, no se guardan las de las células de Wharton, que esas no se guardan para nada, que a mí personalmente, a nosotros nos parece que pueden ser una célula muy interesante si hubiera que guardarlas, pero en vez de guardar esas, ya tenemos puestas las de la pulpa. Por eso las de Wharton no es a veces necesario guardar si podemos conservar la dentadura y utilizar una que tienen incluso hasta más viabilidad. Pero son unas células extraordinarias a la hora de desarrollar tejidos artificiales que podamos nosotros tener almacenados y que poder utilizar. Creo que he contestado prácticamente a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. He contestado con gran brillantez a todas las preguntas. Y realmente ha sido una conferencia de una brillantez extraordinaria. Como él muy bien ha dicho muchas veces, hoy día el histólogo moderno es más un ingeniero tisular que otra cosa, y hay que reconocer a la vista de los trabajos que hoy ha presentado, todos de su grupo, la gran parte en revistas de un impacto extraordinario, que Campos se ha convertido, sin el menor género de dudas, en un líder, no nacional, sino un líder internacional en lo que se está empezando a llamar medicina regenerativa. Y en ese sentido es un orgullo para la academia contar con él y poder tener sin duda estas intervenciones con las que nos deleita científicamente cada vez que se sube a esta tribuna. Respecto a la conferencia de Pedro Sánchez, qué decir, es absolutamente delicioso escuchar a un farmacólogo de primer nivel explicar la farmacología de los últimos decenios casi en primera persona. Él, cuando habla de fulanito, que es premio Nobel, al que yo conocí mucho y que se hace una fotografía con él, nos explica realmente la historia de ese fármaco. Evidentemente, hoy se han juntado aquí en esta sesión dos aspectos de los cuatro que decía, y el quinto que aparece ahora de la medicina regenerativa, el químico, el antiguo, el clásico, el tradicional, el que todavía tiene un larguísimo recorrido por delante, y de la medicina regenerativa, que es sin duda y en gran medida la medicina del futuro, en el sentido de que las poblaciones cada vez más envejecidas, las pirámides de edad deformándose cada vez de una forma más importante, van a necesitar justamente esta medicina regenerativa de la que hoy nos ha hablado Campos. Estamos en una fase en la que estamos buscando nichos celulares donde encontremos células multipotentes, pluripotentes, porque en el futuro, sin duda, para cada lesión concreta habrá una célula pluripotente que sea la adecuada para curar una enfermedad determinada. Así pues, felicitando a los dos, felicitando también a todos los que han enriquecido con sus intervenciones la sesión de hoy, damos por cerrada la sesión, se levanta y hasta mañana, que tenemos justamente también una nueva sesión donde se inviste como miembro, como académico correspondiente extranjero al doctor Madrigal, que también es experto en estos temas. Muchas gracias a todos. Buenas noches.